podríamos decir, un programa extraordinario, un espacio extraordinario debido a los acontecimientos sociales que vienen ocurriendo en el país. Hoy vamos a analizar el decreto 5503, que creo que lo han puesto por Bolivia, algo por ahí, no recuerdo bien el nombre que le han puesto, desde dos puntos de vista, el económico y el político. Para esto tenemos a dos personas extremadamente idóneas, como es Jaime Durán, que fue durante mucho tiempo viceministro en el Ministerio de Economía y también gerente de la gestora pública. Y además es importante porque gran parte del accionar de los nuevos bonos ofrecidos como el bono Pepe y el incremento de la renta dignidad pasan por temas de la gestión. Y el tema de Manuel es ver en qué contexto político se maneja esto, en tanto y en cuanto se va a, a ver la resistencia a este decreto y si las fuerzas sociales y políticas opositoras, principalmente desde la izquierda, están en posibilidades de revertir esto. Sin más, empezamos con la parte política, con Manuel Morales Álvarez, y decirle, ¿qué va a pasar, Manuel, a partir de ahora? Gracias, Pavel. Un gusto, Jaime, y a toda la audiencia, ¿no? A ver, lo que hemos estado viendo en estos días es dos cosas en paralelo. En primer lugar, este decreto supremo 5503, pero al mismo tiempo, y ustedes saben, en paralelo el gobierno ha estado aprobando o intentando aprobar en la Asamblea Legislativa Plurinacional la Ley de Presupuesto General del Estado 2026, que corresponde al gobierno saliente de Luis Arce. Son dos cosas que van en paralelo y esto es bien importante mencionarlo porque ambas son medidas con un profundo contenido político, pero también económico y financiero. En consecuencia, yo estoy partiendo de hacer un análisis de en qué momento estas dos normas se van a cruzar y cuál va a ser el resultado de estas dos, aparte de hacer un análisis de lo que va a suceder en las calles. ¿Por qué es importante este tema, no? Porque el decreto supremo sale el 17 de diciembre, pero este presupuesto, que ha sido rechazado en la Asamblea Legislativa en el Senado, va a correr la misma suerte que el presupuesto del año pasado. Al no haberse aprobado en la Asamblea Legislativa, el 1 de enero de 2026, el presidente está obligado a promulgarla. Entonces, ¿qué cosas hay pues de contradictorio? Yo veo que el presupuesto es ampliamente derogativo de varias disposiciones del decreto supremo en cuestión. Y al ser derogativo, porque es una ley que está encima, ¿no?, del decreto supremo y además que se va a aprobar posterior este decreto, está colocando al gobierno en un serio aprieto normativo y que tiene que ver con cierta calidad técnica normativa del gobierno que aparentemente tiene varias dificultades adicionales. Desde el momento que hubo la transición, debería el nuevo gobierno, sabiendo que ya había ganado las elecciones, elaborar su propio presupuesto. Eso es lo lógico, eso es lo natural. Lo antilógico, lo antinatural, es que apruebe el presupuesto de un gobierno saliente. ¿Cuáles son las consecuencias? Mencionaré unas dos o tres para que veamos la magnitud. Por ejemplo, el presupuesto define que se tiene que apoyar a las empresas nacionales bajo el concepto de la sustitución de importaciones. Y si ustedes leen el decreto 5503, prácticamente están yendo a enterrar las empresas nacionales que han emergido con ese criterio. ¿Cuál de las dos normas se va a imponer? Por el otro lado, en el decreto se le da un nuevo rol al Banco Central para ya no seguir financiando a instancias estatales. Pero la ley del presupuesto destina con mucha claridad toda una política para que el Banco Central siga apoyando a estas instituciones. Te estoy poniendo dos ejemplos. Ahora, el decreto supremo tiene otros graves problemas. En primer lugar,
Por ejemplo, se menciona que los empresarios ya están autorizados para poder importar combustibles y sale el viceministro del régimen social, el tema de la coca, y dice que ya la autorización ministerial está expedita para eliminar la gasolina y el diésel de la lista que los considera precursores. Pero bueno, acá hay un pequeño problema. Esa lista de precursores de la que se habla está en la ley 1008. Cómo desde un decreto supremo o desde una resolución ministerial se va a poder modificar la ley 1008. Esto significaría que el gobierno tendría que tener todo un dispositivo legal en este momento ya ejecutándose para abrogar o cambiar o habilitar una ley de inversiones, porque básicamente el decreto gira en torno a la promoción de inversiones. Tendría que estarse modificando la ley del Banco Central, tendría que estar modificándose las leyes tributarias, porque se está modificando varios aspectos de la parte impositiva, etcétera, etcétera. Entonces, si bien lo que te estoy comentando es un tema que puede condicionar la existencia de este decreto hasta el 1 de enero del 2026. Es decir, estamos prácticamente a menos o casi una semana de que esto vaya a suceder y por lo tanto no es cierto más de una semana, ¿no? Son 10 días. No es cierto que el decreto no se va a mover conforme lo han declarado las autoridades frente a las movilizaciones que van a venir. Termino esta primera parte haciendo una especie de un resumen de 3 segmentos que se los ha visto claramente en el ámbito social. En primer lugar, hay un segmento mayoritario que está de acuerdo con levantar la subvención. Eso debe quedar absolutamente claro. La mayoría de la población está consciente que ha llegado el fin de la subvención y que hay que actuar en ese sentido. Donde ya empieza a haber dificultades es en la forma. Y ahí surge otro grupo social muy grande, muy importante, que no está dispuesto a aceptar las implicancias económicas del gasolinazo. El resto de los temas medio que no les preocupa mucho, pero que ya se siente y se va a sentir a partir del día lunes en la billetera de las personas. Las medidas compensatorias no llegan, el 86% de la población es informal, no existe un mecanismo estatal que tenga la capacidad para compensar económicamente a los sectores informales y por lo tanto va a haber un conjunto de sectores sociales, populares, que van a hacer feroz resistencia a la parte del gasolinazo. Y finalmente hay un tercer grupo muy pequeño que son algunos transportistas que están interesados en sacar una buena tajada del conflicto, ya sea negociando con el gobierno o con las municipalidades, imponiendo un poco las condiciones que durante muchos años les ha permitido tener tarifas interesantes, lo que ha hecho crecer al sector transporte como hongos en el país. Y eso ha sido gracias a que las tarifas alientan esta actividad. Me quedaría ahí antes de que luego vayamos a hablar sobre las repercusiones sociales del conflicto. Gracias, Manuel. Jaime, un primer vistazo del 5503. ¿Qué busca, qué pretende en lo económico? Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial a Manuel. Un gusto compartir el espacio para que podamos analizar precisamente este decreto supremo 5503 y a ti también, Pavel, al programa La Trinchera, en fin. Bueno, a ver, yo lo que creo que desde el punto de vista económico, un primer elemento tiene que ver con la reinstauración del neoliberalismo en Bolivia, ¿ya? Yo pienso de que en realidad la ilusión que se ha tenido en la elección, porque ustedes recuerdan, se decía que esta elección era entre la derecha y el centro. ¿Eso qué quería decir? Que el neoliberalismo de parte de Tuto Quiroga versus el centrismo
con varios ribetes de lo popular dentro de la fórmula de Paz y Lara, ¿no? Incluso con ribetes de izquierda, ¿no? Por ahí, por ejemplo, se dijo que el movimiento al socialismo estaría respaldando la candidatura de Paz y Lara, ¿no? Yo creo que con este decreto ya Helenismo han más que el sido, fascismo, ¿no? así es, yo creo que con este decreto todas esas ilusiones se han liquidado. Es decir, estamos frente a un gobierno neoliberal. Y en lo económico se está observando con absoluta claridad con este decreto supremo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el decreto no solo establece una liquidación de la subvención, y esto es importante, que de por sí tiene un impacto muy fuerte en la población, porque estamos hablando de un aumento del 86% en la gasolina, o sea, prácticamente se está duplicando, y un incremento del 165% en el precio del diésel. Eso quiere decir que prácticamente se está triplicando el precio del diésel, ¿no? Y ahí es importante entender que si bien, digamos, esto tiene su impacto en la estructura de costos del transporte, lo cierto es que en economía los precios no se forman como una traducción aritmética, ¿no es cierto? Es decir, no, los transportistas no van a razonar y van a decir, dentro de mi estructura de costos, esto solo representa el 30%. No. En realidad, los transportistas, como todo agente económico, va a intentar aprovechar este momento, ¿no? Y va a intentar, más que trasladar este incremento de la gasolina y del diésel al precio de los pasajes, al precio del flete. Por esa razón, ya en varias ciudades han debido notar ustedes, los precios del transporte público se han duplicado. Y ya vamos a ver el incremento en el precio de los fletes y por ende en el precio de los distintos productos de la canasta familiar. En resumen, lo que va a hacer este decreto es que los precios de la canasta familiar se dupliquen, ¿ya? Y eso va a tener un impacto muy fuerte en la gran mayoría de los trabajadores, pero va a tener un impacto más fuerte todavía en el sector informal, ¿no? Ese que no tiene un salario y que prácticamente vive al día, ¿ya? Ahora bien, el decreto también plantea medidas compensatorias, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, es saludable que se incremente el salario mínimo nacional en un 20%. Sin embargo, yo creo que es insuficiente porque este año la inflación va a estar por encima del 25%. Y en realidad los efectos de este decreto van a darse para adelante. Entonces, tú estás compensando la pérdida, relativamente compensando, porque en realidad eh, ese 20 no iguala a la inflación, pero además la inflación es un promedio de promedios. Entonces, por eso digo, es relativamente compensatorio. Ahí hay un efecto positivo, ¿no? Sin embargo, para el 80% del sector informal, lo que va a ocurrir es que se va a dar una compensación que se llama el famoso PEPE, ¿no? Que es una compensación de 600 bolivianos que se va a pagar a partir del mes de enero. Pero esta compensación se ve claramente insuficiente para lo que es el impacto que estamos viendo, ¿no? Porque desde mi punto de vista, este año es probable que la inflación termine superando el 30%, pero gran parte del efecto del decreto del gasolinazo se va a sentir el 2026 con una inflación que puede llegar al 40%. Entonces, un primer elemento que podemos ver con absoluta claridad es que hay un impacto muy fuerte en la población. Y en ese sentido, por eso yo insisto en que estamos hablando de un proceso
de reinstauración, de reconstrucción del neoliberalismo, porque el neoliberalismo lo que hace es recomponer la tasa de ganancia vía la reducción de los salarios, ¿no? Y lo que estamos observando es una reducción de los salarios reales. Ahora, queda ver, y eso tal vez en una segunda parte de mi intervención, analizar si el resto de las medidas van a poder recomponer esta tasa de ganancia, es decir, iniciar un nuevo ciclo expansivo de la economía o no. Pero yo quisiera en esta primera parte dejar muy en claro que el decreto no está diseñado, como curiosamente se lo ha llamado, para preservar el poder adquisitivo de la población, sino en todo caso el impacto que va a tener es una reducción en el poder adquisitivo, ¿no? Ahora forma parte también de la discusión, que lo podemos ver más adelante, si era el único camino, un poco como lo que nos están queriendo vender, y desde mi punto de vista eso no es correcto, porque no necesariamente tú tienes que castigar a la población para salir de una crisis. Manuel, ¿algún comentario sobre la primera exposición de Jaime? Sí, creo que hay una gran coincidencia, ¿no? El problema está que a todas luces estamos frente a un gasolinazo. Evidentemente hay un trasfondo por intentar generar un régimen de absoluta protección y de estímulo al sector empresarial, ¿no? A las inversiones. Sin embargo, yo tengo ahí mis dudas, ¿no? Si bien puedes generar todo un dispositivo desde el Estado, el problema está que las inversiones, incluso las inversiones extranjeras directas, que es lo que el gobierno pretende también con estas medidas, han estado siempre acompañando a los ciclos del extractivismo. Es decir, incluso durante el gobierno del movimiento al socialismo, durante el gobierno de Evo Morales, las curvas ascendentes de la inversión extranjera han llegado a los puntos picos cuando el extractivismo estaba en el cenit y luego han bajado. ¿Esto qué significa? Que si el país no ingresa a un ciclo en el ámbito productivo que sea significativo, las inversiones extranjeras no van a venir al país. Además, hay países vecinos donde van a tener un mejor retorno. Por lo tanto, toda la retórica del decreto, los beneficios que se les quiere dar, desde la aprobación expedita de su régimen de inversiones, los incentivos tributarios, todo eso puede quedar en el camino como un simple papel. En algunos estudios, la Fundación Jubileo, por ejemplo, el año 2013, señala que por cada $1.000.000 invertido en el país, se ha generado un empleo. Entonces, ha habido momentos en los cuales la inversión extranjera ha llegado a 1.200, 700 millones en el mejor de los casos, y eso significaría, de dólares estamos hablando, y eso significaría que se ha creado de manera efectiva 1.200 empleos, 200 empleos, 300 empleos, sobre todo muy vinculados a las actividades hidrocarburíferas, mineras y en menor grado agropecuarias. Por lo tanto, lo que yo veo es que toda esta parafernalia que se está queriendo instalar de que posteriormente va a haber un ciclo de crecimiento está mal, yo lo veo muy mal. Ahora, yo les hablaba de la herramienta del gobierno de Luis Arce, de su presupuesto, y resulta que en ese presupuesto que se va a aprobar hay una expectativa de crecimiento para el 2026 del 0,9%. Es decir, el gobierno saliente y este gobierno están preveyendo, entonces, es la lógica, que el próximo año Bolivia va a crecer al 0,9%, es decir, no vamos a llegar ni al 1%. Entonces, no va a haber una reactivación de la economía, un acompañamiento económico que pueda permitir revertir la crisis a la que vamos a entrar. Entonces,
nos vamos a empezar a fagocitar entre la sociedad boliviana con el gasolinazo. Por supuesto que los sectores más empobrecidos, como pasa con la inflación y con la inflación especialmente de alimentos, para la gente que tiene pocos recursos económicos, no tiene ingresos fijos o sus ingresos son al día, la posibilidad de compensar el incremento de los precios de los pasajes y el incremento de los precios de los alimentos va a ocupar un porcentaje fundamental de sus ingresos diarios, mientras que para los sectores altos prácticamente pueden ellos aguantar esta situación. Tampoco en Bolivia hay una clase media pues económicamente fuerte y de base ancha que pueda servir de colchón a esta situación. Por lo tanto, la crisis del gasolinazo va a ser tremendamente sentida en los sectores populares que van a salir a las calles a protestar, será en esta semana, será en la siguiente, y por lo tanto hay una crisis de descomposición del gobierno de Rodrigo Paz. Seguramente dentro de los cálculos ellos decían hay una nueva reconfiguración política, como nunca el gobierno de Rodrigo Paz tiene un apoyo popular, no va a haber oposición y por lo tanto las medidas pueden ser implementadas, no va a haber mayor riesgo, pero las reacciones que hemos visto en estos días son preocupantes. Podemos estar volviendo a los años 2000, 2002, ¿no? Donde la gente va a salir a las calles y esto puede significar incluso una desestabilización del mismo gobierno de Paz, tomando en cuenta que tienen un vicepresidente que abre fuego contra su propio gobierno. Jaime, tú hablabas de una inflación muy alta que se plantearía el 2026. Y Manuel nos habla sobre cargar la crisis en los hombros de los más pobres. ¿Va a ser así? Inflación más, más bajos salarios. Bueno, se ha dado un incremento del 20% a partir del 1 de enero. ¿Va a generar un mayor aspecto negativo para la mayoría de la gente en el país? Sí, eso es inevitable, ¿no? Es decir, yo pienso que hay ciertos elementos que hay que tomarlos como lo que son, ¿no? En este momento, por ejemplo, el Decreto Supremo 5503 está vigente, ¿ya? Es decir, la gasolina ya ha subido de precio, en fin, es un decreto vigente. Ahora, queda por analizar hasta dónde va a llegar la resistencia popular. O sea, la lucha de clases no es mecánica, no es sumatoria. Así como puede ganar, ¿no? Y de pronto podemos ver la abrogación del decreto, también puede perder, ¿no? Porque en realidad la elección que hemos tenido todo el año 2025 nos está mostrando una reconfiguración de las clases sociales, una derrota del bloque popular, ¿no? Que los representaban tanto Arce como Evo Morales. Bueno, ahí podemos discutir si, digamos, era el verdadero bloque popular, pero lo cierto es que el bloque popular ya no está en el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, forma parte de eso y como en toda batalla depende de la organización, depende del mensaje, depende de varios factores que más o menos a partir de mañana ya vamos a empezar a ver cómo está esa reconfiguración. Pero siendo este el escenario, lo cierto es que ya hay un efecto sobre los precios, ¿ya? Este efecto sobre los precios no solo son los pasajes, son artículos de primera necesidad, ya hay. Pero, ¿por qué, digamos, yo insisto tanto en querer ver cuál es la esencia del fenómeno, ¿no? Es una irrupción del neoliberalismo, ¿ya? No es un ajuste dentro del anterior modelo, ¿no? En realidad, de hecho, estamos asistiendo al desmontaje del modelo económico, social, comunitario y productivo, más allá de cómo se lo vea, ¿no? Ahora, en este desmontaje del neoliberalismo, ahí tienes razón una cuestión, Manuel. En realidad, los ciclos económicos, los ciclos de la tasa de ganancia, han estado altamente identificados con el extractivismo. Es decir, hemos tenido un auge del precio de las materias primas y también de la producción del gas
que han recompuesto la tasa de ganancia en Bolivia. De esa manera es que, bueno, pues durante el gobierno de Evo Morales se tenían mayores ingresos, superávit fiscal, reservas internacionales crecientes, una baja inflación, etcétera, ¿no? Este momento empieza a tener dificultades el año 2015, donde ya se va notando el agotamiento de la producción del gas y donde las variables empiezan a jugar en contra, ¿no? Ahora bien, en este momento, lo que va a intentar el modelo neoliberal es recomponer esa tasa de ganancia. Es decir, en ese sentido se tiene que entender la caída de los salarios reales, de los ingresos reales de la población y también el conjunto de medidas que se están realizando. Por ejemplo, bajar los impuestos, llevar adelante un mecanismo mediante los cuales, y en eso tiene toda la razón Manuel, tratar de vía decreto legislar cuestiones que tienen que hacerse mediante la asamblea. Por darles una idea, ¿no? El tema ambiental, ¿no? Que se necesita para la explotación de los recursos naturales, el decreto establece una vía llamada fast track y además de silencio administrativo positivo, mediante lo cual ya toda la burocracia relacionada a las licencias que incluso puede llegar a evitar la necesidad de que los contratos, por ejemplo, en minería, tengan que pasar por la Asamblea Legislativa, ¿no? Ahora, ahí yo coincido con Manuel, una cosa es la intención, otra cosa es que hayan funcionarios que basándose en el decreto puedan llevar adelante eso, porque eso necesita una profunda reforma de leyes. Y lo que se está viendo es que no hay un control en la Asamblea Legislativa. Entonces, esa parte puede quedar chueca. Y si no se logra recomponer la tasa de ganancia, porque, insisto, ese es el verdadero objetivo del decreto, entonces esto va a quedar a medias. Y si queda a medias, lo que va a ocurrir es que los objetivos no se van a cumplir. Y si no se cumplen los objetivos, vamos a asistir a un corto vuelo del neoliberalismo. Entonces, yo lo que creo es que, uno, depende del resultado de la lucha de clases, pero dos, depende de esta segunda parte, que es un poco más compleja, no es más complicada, y se nota que no hay una prolijidad en relación a cómo manejar todos estos elementos, ¿no? Porque se necesita un cambio radical. Ahora, puede darse el caso, y eso también hay que analizarlo en el debate, de que el apoyo norteamericano pueda generar un marco para el cambio de este tipo de situaciones, ¿no? Es decir, en las próximas semanas ya vamos a ir viendo, por ejemplo, si hay un apoyo de los organismos internacionales, si el tema de la inversión extranjera directa va a pasar del discurso a la acción, lo que podría también eventualmente consolidar este tipo de elementos, ¿no? Sin embargo, yo ahí tengo mis reparos porque lo que yo creo es que no se está haciendo muy fino en cuanto al diseño de lo que se está viendo y eso puede generar muchos tropiezos, ¿no? Porque no debemos olvidar que la movilización popular en este momento puede eventualmente ser derrotada y eso hay que tenerlo en el radar, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hay una clase media que considera que esta medida es necesaria. Sin embargo, ya los siguientes pasos de la movilización popular tienen que trabajar sobre este escenario, porque puede ser un escenario, y eso desde mi punto de vista, desde el campo popular hay que analizarlo, de que puede ocurrir que esta reinstauración del neoliberalismo funcione. Ya lo hemos visto en el pasado, ¿no? En el 85, 86 hay una fuerte resistencia al decreto supremo 21060, pero el campo popular es derrotado. Y en realidad hemos tenido que esperar más de 10 o 15 años antes de reconfigurar otra vez el horizonte, ¿no? Que, bueno, por diversas circunstancias
se perdió, se confundió en la época de Evo Morales, fundamentalmente porque se eligió el camino del reformismo, ¿no? Y ahora mirando hacia atrás, yo creo que podemos decir eso, ¿no? Pero bueno, ahí ya estamos soñando, ¿no? Eso son luchas que se van a dar más adelante. Yo creo que en lo concreto hay que caracterizar bien el decreto, hay que ver cuáles son los límites, las posibilidades y alcances, y sobre esa base plantear cuál es el horizonte de lucha que podríamos tener desde el campo popular. Manuel, eh, estás, ¿tú crees que hay triunfo o hay derrota en el campo popular como estamos? No te Mira, olvides que ha habido un modelo perverso del MAS que ha prevendalizado, ha generado una mayor burocracia y prácticamente ha conculcado la independencia sindical. Entonces, en esa medida, ¿están preparados los sindicatos, el movimiento obrero, el movimiento campesino para enfrentar una lucha victoriosa? ¿O crees que si se llega a un empate, digamos, arrancando un par de cosas al gobierno, es un triunfo? mira, estamos en un momento bien complejo, ¿no? Eh, Se sabía de la derrota en las elecciones del movimiento al socialismo en todas sus variantes. Cuando Rodrigo Paz gana, era imprescindible hacer una explicación de por qué había logrado triunfos en las zonas rurales, en las zonas periurbanas, y que luego a través de los mapas pudimos observar que era un voto histórico, ¿no? Que siempre era azul, que de manera muy rápida se convirtió en un voto a favor del PDC, aunque ese partido no existe. Y esto generó una especie de triunfo de estos sectores. Yo definí con absoluta claridad que era el voto de los cuentapropistas, de los informales, ¿no? Que habían caído en los cuentos de sirena de Rodrigo Paz y Lara, unas promesas populistas, neopopulistas, lo que tú quieras, y que en cierta forma se sentían ganadores y victoriosos con este gobierno. Evidentemente los temas ideológicos no eran centrales en el debate electoral. Por lo tanto, es este sector el que un poquito va a ser ahora cuestionado. Yo creo que Rodrigo Paz va a acudir a estas bases sociales a decirles, bueno, ustedes me han apoyado para que sea gobierno, este es el programa del gobierno, ahora sean consecuentes. Acuérdate que Rodrigo Paz tuvo acuerdos con Colquiri, fue proclamado por la gente de Guanuni, incluso estuvo en la Federación de Mineros, Federación de Fabriles, ¿no? Y en cierta forma cuando ganó hubo un reclamo de las Bartolinas, en fin, de que en su gobierno deberían tener un cupo, una participación. Este es el grado Como un quería poco. tener más. Sí, este es el gran complejo de nuestro país que a veces no se lo puede entender ni explicar desde la teoría. Bueno, este sector es el que lo vamos a ver en las calles en estos días, ¿no? Porque finalmente has visto hay una central obrera que se quiere recomponer. Si va a haber bloqueos de caminos, van a ser en las 20 provincias, norte de Potosí, la región del Chapare y seguramente algunas regiones más del país, además de movilizaciones en las calles. Entonces es bien difícil vaticinar, ¿no? Además, ¿cómo esta gente podría ser derrotada? Esa es la pregunta, ¿no? Porque el 21060 había una federación de mineros, había una COP, pero el instrumento de la derrota estuvo en la relocalización. Derrota física y posteriormente los que se relocalizaron, derrota, podríamos decir, económica, ¿no? Pero ahora, ¿cómo puedes derrotar a este mundo tan ambiguo que ha votado por ti mismo y al cual no le estás beneficiando con esta medida? Entonces, yo creo que el gobierno va a tener un gran desafío en la posibilidad de no ubicar a un enemigo en estas movilizaciones, porque el discurso de paz ha sido muy concentrado en estos días, señalando que la subvención es igual a la corrupción y que hemos vivido 20 años de corrupción, cuando en realidad la subvención va desde el gobierno de Banzer, 1900, no sé, creo que 97,
Y bueno, y últimamente ha habido actos de corrupción en YPFB, etcétera. Pero no es la corrupción el enemigo, ¿no? Sino es otro el factor que en este momento el gobierno va a tener que ubicar bien. Entonces, no sé si en estas batallas tan raras el gobierno va a poder enfrentar con mecanismos policiales o militares a una movilización tan variada, diferenciada, que probablemente ni siquiera va a tener banderas de lucha, pero sí una reivindicación que se retroceda en el tema del gasolinazo. Ahora bien, veremos en esta semana cómo es la protesta social, cuán grande es, incluso la subsiguiente semana, pero lo fundamental es ver si el decreto supremo va a subsistir a su poca finura normativa, que es lo que un poco con lo que yo he empezado a hablar en este diálogo, porque ahí se juegan muchas cosas. Recordad que Rodrigo Paz levantó 4 impuestos, uno de ellos a las grandes fortunas, pero nunca sacó ni decreto supremo ni ley. Es decir, si lo ves en términos técnicos, siguen vigentes esos decretos, digo, esos impuestos. Entonces, una cosa es lo que se habla, la narrativa desde el gobierno, pensando que lo que se dice ya se ha hecho realidad o ya se aplica, y otra cosa es los pormenores. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Jaime, hay una cosa muy importante. El presidente no solo anunció el bono Pepe, anunció la subida del bono Juancito Pinto de 200 a 300 y la renta de dignidad de 300 a 500. Tú eres una persona muy entendida de esto, has manejado la renta de dignidad, creo, 3 años y algo más, tal vez 4, y has tenido que ver mucho también con el tema del Juancito Pinto. ¿Es posible aumentar estas rentas sin afectar a los fondos de la gestora pública? Bueno, sí es posible, ¿no? Porque ahí hay algunos elementos que es importante entender del funcionamiento que actualmente tiene el Estado, ¿no? A ver, eh, en este momento, el Estado, o sea, el Tesoro General de la Nación, está pagando los salarios, está pagando los aguinaldos, está pagando la renta de dignidad y gran parte del gasto del Estado se está sosteniendo con créditos del Banco Central de Bolivia. ¿Eso qué quiere decir? Que la maquinaria que se había criticado antes, porque se decía, no ve que el Banco Central es caja chica del Estado, etcétera, en realidad esa Cajero maquinaria, automático. el cajero, la caja chica, el cajero automático, ¿no ve? Eso está vigente. Así es como se está pagando, ¿ya? Ahora bien, se ha anunciado el incremento del bono Juancito Pinto de 200 a 300 bolivianos. Más o menos el costo del bono Juancito Pinto está alrededor de los 500 millones de bolivianos. Eso quiere decir que se tienen 150 millones de bolivianos extras, ¿ya? Ahora, el último crédito que ha dado para cesar la gestión ha sido de aproximadamente el Banco Central, ¿no? De 16.000 millones de bolivianos. Entonces, estos 150 están perfectamente cubiertos, ¿no? La otra medida es subir de 350 bolivianos a 500 bolivianos la renta dignidad, ¿ya? Ahí hay que hacer un apunte, por si acaso se sube la renta dignidad a aquellas personas que no son pensionistas, ¿ya? Que no son rentistas. Que los que son pensionistas de la gestora o del Senacid no van a recibir incremento, ellos se quedan con los 300 bolivianos nomás, y ahí sí va a haber un foco de resistencia por si acaso, ¿no? Ahora bien, ahí estamos hablando, según mis cálculos, que más o menos eso va a significar alrededor de 2.000 millones de bolivianos adicionales que se van a necesitar, que se lo puede financiar vía Banco Central o vía inversiones de la gestora en el Tesoro General de la Nación, pero también hay que tomar en cuenta que el gasolinazo va a significar un ahorro fiscal, ¿ya?
Actualmente, digamos, lo que significa la compra de combustible alcanza a 3.000 millones de dólares, ¿no? Y la subvención más o menos son 2.000 millones de dólares. Yo calculo que esos 2.000 millones de dólares se van a reducir más o menos a unos 600 millones de dólares, ¿no? Es decir, va a haber un ahorro en el sector público y ese ahorro en el sector público es el que va a permitir financiar tanto el incremento a la renta dignidad, el incremento al bono Juancito Pinto y también puede financiar el famoso bono Pepe, ¿no? Entonces, hay cierta lógica que se puede utilizar para hacer esto, ¿no? Y además, ojo, y esto es, por ejemplo, les digo, el análisis tiene que ser objetivo, ¿no? Porque muchas veces solo nos concentramos en lo negativo y no estamos viendo cómo puede funcionar todo esto, ¿no? Porque en realidad un poco el plan que tiene el gobierno es que a partir de dar esta señal muy potente a los organismos internacionales, es que estos organismos internacionales puedan liberar créditos, ¿no? Eh, la liberación de esos créditos lo que puede hacer es que haya un mayor flujo de dólares en la economía. Y ahí también existe la posibilidad de que eso permita que haya una apreciación del boliviano, que ya más o menos lo hemos visto en estas semanas, en estas últimas semanas, donde el dólar se ha ido estableciendo alrededor de los 9 bolivianos con 20 centavos, alrededor de los 9 bolivianos. Entonces, si llega un flujo positivo de dólares, entonces esto puede hacer también que la inflación baje vía la apreciación cambiaria. Ahora, no es un camino exento de riesgos, ¿no? Porque ahí el mayor riesgo que tiene el gobierno viene precisamente de la Asamblea Legislativa, porque la Asamblea Legislativa tiene que aprobar los créditos, ¿no? Ahora, lo que sí se ha visto es que Edman Lara no tiene el control de la Asamblea, ¿no? Ha intentado aprobar una noción mediante la cual se abrogaba prácticamente el decreto 5503, no le ha ido bien y por lo tanto no ha podido. Y también la Asamblea ya ha aprobado el crédito de la CAF por 550 millones de dólares y hay otros créditos que también están en camino, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que poner sobre la mesa para que se pueda analizar cómo es que esto puede funcionar y qué puede hacer, porque también pueden ocurrir sorpresas. Por esa razón es que yo creo que el campo popular tiene que organizarse alrededor de esto, ¿no? Porque ponte a pensar en que ha llevado una medida similar. En Ecuador, rápidamente el gobierno empezó a repartir el dinero y era una suma interesante, eran $1.000 que puso en manos de cada familia. Entonces puede ocurrir que el gobierno, si digamos hay una escalada de las protestas, acelere repartir este tipo de beneficios, aumentar los montos para que esto ocurra y de esa manera contener el estallido social. Por esa razón, yo, la verdad, ahí les tengo que ser muy sincero. Yo no soy muy optimista en relación a la lucha popular, porque estamos viniendo de una derrota en el campo popular, pero también hay que tomar en cuenta de que la recomposición del campo popular va a tomar tiempo. No debemos olvidar que, por ejemplo, la Central Obrera Boliviana viene de un proceso en el cual el prorroguismo ha sido bastante cuestionado de Huarachi y también estamos viniendo de un momento en el cual la mayoría de las organizaciones sociales marchaban al ritmo del gobierno, ¿no? Y lo cual eh, tuvo aspectos positivos, ¿no? Ahí no hay que negarlo, pero también tuvo aspectos negativos.
Ahora, esa recomposición de la lucha va a tomar tiempo, porque en este momento el horizonte es muy claro, es la abrogación de la ley 5503. Y un poquito ahí para debatir con Manuel, en realidad la derrota o la victoria del campo popular se va a ver precisamente en si logramos la abrogación o no la logramos, ¿no? Si el decreto se consolida, aún con los errores que tú muy bien señalas, entonces se va a abrir una brecha en la que nos va a costar más recomponer el campo popular, ¿no? Ahora, si logramos, ¿no? Porque también eso está dentro del horizonte, muchas veces esto no solo responde a la organización, sino responde incluso a efectos menos controlados, ¿no? Es como una marea en el sentido que habla Tony Negri, ¿no es cierto? Entonces, de pronto la gente siente que esto realmente le está afectando y con COP, sin COP, etcétera, con más o menos organizaciones, entonces crece y obliga al gobierno a retroceder. Entonces ahí estaríamos inaugurando un nuevo espacio que vamos a verlo, ¿no? ¿Y por qué les digo que yo noto ciertos síntomas de que no estamos en una fase de ascenso popular, ¿no? Porque si notan, ya ha habido acuerdos a nivel de los transportistas. Mañana, por ejemplo, el paro en La Paz parece que va a ser un paro a medias, etcétera, y el sentimiento popular, yo noto que ha calado bastante este tema de que es necesario ajustar el tema de los hidrocarburos, ¿no? Entonces, ahí hay que tener cuidado respecto a cómo se hace, ¿no? Y lo fundamental que creo que en este momento es algo que va a perjudicar bastante en el campo popular, es la ausencia de un partido revolucionario, un partido obrero que oriente estas luchas. No estamos un poco confiando más o menos en todo lo que pueda hacer la gente desde el sentimiento, ¿no? Una organización fuerte, yo siento que no hay, ¿no es cierto? Y eso creo que puede perjudicar nuestra lucha. Claro, ese es algo cierto, la organización es fuerte. Hace rato, Manuel, hace rato Jaime sostenía que aquí va a jugar un papel fundamental la clase media. ¿Tú crees que la clase media, según encuestas que son totalmente informales de medios de comunicación, estaría de acuerdo, ¿no? Niveles del 70, del 92% con las medidas. ¿Crees que es así? Sí, por la forma además como se pregunta, ¿no? Si tú a la gente le preguntas, ¿estás de acuerdo con que se levante la subvención? Te va a decir mayoritariamente que sí. Si tú le preguntas a la gente, ¿estás de acuerdo con el precio de la gasolina, el diésel y los efectos que va a causar? Te va a decir que no. Depende mucho cómo se pregunta, ¿no? En todo caso, sí hay una corriente que está de acuerdo. Eh, Hay otra corriente que va a salir a las calles. Es una semana compleja, es Navidad a mitad de semana. La gente también va a querer pasar un rato con sus familias, ¿no? En todo caso, está en veremos, ¿no? El gobierno va a luchar contra un fantasma. No hay sindicatos, no hay un partido político, va a estar la gente en las calles, va a haber indisposición, los precios van a subir, eso es innegable. Y la gente va a quedar azorada por el incremento de los precios. Finalmente, ese sector informal vive también de la venta día a día y va a intentar subir los precios y seguramente no lo va a lograr en un 100% y al final la gente va a dejar de comprar, esa va a ser la lógica, ¿no? Entonces, es un momento de una crisis absolutamente distinta y veremos qué es lo que pasa, ¿no? No sé si el gobierno estará preparado para tener un dispositivo policial, militar, para poder parar esta situación. No tengo la menor idea de cómo estarán preveyendo, pero no sé, tengo más dudas que certezas sobre lo que pueda pasar. Incluso no podría descartar la posibilidad
de que el decreto tenga que modificar la escala de la devaluación, pero el resto de los aspectos sí lo van a intentar mantener, porque como dice Jaime, también tienes razón, acá hay una nueva arquitectura, ¿no? Han intentado hacer un modelo, un 21060, pero hay diferencias. El 85 había un respaldo internacional, había financiamiento, ahora apenas lo están consiguiendo, pero había la intención además de posteriormente capitalizar las empresas estatales. En el caso de las empresas públicas actuales que son deficitarias, parecería que ni siquiera hay interés, ¿no? Seriamente de ir a su privatización. Y en algunas empresas sí, por ejemplo, lo de MAPA, eso llama la atención. El gobierno al principio quería cerrar MAPA, pero ahora dice que no, después del cambio de su gerente, que van a evaluar, que van a estudiar, porque MAPA tiene un dispositivo muy interesante. Si ustedes lo analizan, daba subvención al tema del pan, pero al mismo tiempo daba subvención al sector de la crianza de cerdos y pollos, les daban maíz subvencionado. Entonces, ¿cómo es eso de que se cierra algo que beneficia a uno de los sectores que está en el gobierno actualmente? En el tema de MAPA, hay una serie de sectores empresariales que quieren quedarse con o quieren una administración conjunta de los silos de MAPA y de otras obras en las cuales el MAPA ha estado haciendo millonarias inversiones. Entonces, ya la idea del cierre ya no es tan interesante, sino de ir a una asociación mixta o si pudieran a ir a una privatización. Pero el gobierno no tiene la película clara hasta ahora, ¿no? El mapa sigue funcionando y ahí está también sus grandes contradicciones. Entonces, vamos a ver todavía qué es lo que pasa en estos días. Gracias, Manuel. Jaime, tú hablas de posibilidades de mejora. ¿Cuánto crees que podría mejorar? ¿Cuáles serían los puntos que podría mejorar? Subir el bono Pepe, pagarlo inmediatamente, tal vez la cuota anual, que llegaría a ser una suma interesante, eh, que, que la renta dignidad ampliada de 500 bolivianos llegue hasta los jubilados, que el bono Juancito Pinto se pague a principios de año. ¿Cómo podría desactivar el movimiento social el gobierno? Ahí les doy una noticia. Hace 15 minutos, bueno, perdón, hace 45 minutos ha empezado en la Casa Grande del Pueblo el diálogo entre la Confederación de Choferes de Bolivia y el presidente Rodrigo Paz. Bueno, a ver, yo ¿qué creo que va a existir, ¿no? En realidad, el núcleo del decreto 5503 es el incremento de los precios de los combustibles, ¿no? Es una señal muy potente hacia los organismos internacionales, hacia la población. Es una señal que puede permitirles controlar el déficit fiscal, ¿no? O sea, eso es indudable, ¿ya? Ahora, como todo gobierno, lo que va a tratar es de mantener ese núcleo. Y ya hemos visto señales, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, a un Rodrigo Paz que dice que las cosas se pueden mejorar y se pueden cambiar. Y en ese sentido, no se debe olvidar de que varias de estas medidas tienen carácter coyuntural, especialmente las que tienen que ver con beneficios a favor de la población. Por dar una idea, ¿no? Se está incrementando en un 20% el salario mínimo nacional a los trabajadores, ¿no? Especialmente a los fabriles. Ok, incrementas este año, pero ya el incremento del año 2027 puede ser del 2%. Entonces ya ajustas, no es que va a ser siempre el 20% coyuntural. En la renta dignidad, ¿no? Estás aumentando de 350 a 500 bolivianos, pero ese incremento rápidamente se lo va a comer la inflación. Y la inflación, en términos reales, baja el costo de esa medida
Pero también lo que va a ocurrir, y ahí hay un efecto positivo de la inflación, es que te va a aumentar la recaudación de impuestos. Entonces ahí ya has compensado. Y en el caso del bono Pepe, es más claro el asunto, ¿no? Porque eso se va a pagar durante un semestre y luego ya no se va a pagar. Entonces, te vas a quedar sin bono, pero te quedas con incrementos en el precio de la gasolina. Ahora, ¿cuál yo pienso que va a ser el cálculo del gobierno, no? Si digamos la presión social asciende, entonces se pueden sacar más cartas sobre la mesa. Incrementar, por ejemplo, la renta dignidad a 700 bolivianos, duplicarla, incluir, por ejemplo, ahí a los pensionistas, ampliar el alcance del bono Pepe, por ejemplo, ¿no? De tal manera que no sean solo los 600 bolivianos, sino que lleguen, por ejemplo, a los 1000 bolivianos, que era el bono contra el hambre de Luis Arce. O sea, esa es una posibilidad. Ahora, mucho depende, y eso lo vamos a ir palpando a medida que vaya pasando el tiempo, ¿no? Es decir, mañana, por ejemplo, en la noche, ya vamos a tener una medida, ¿no? Que puede darse, en realidad, si bien digamos, no soy muy optimista, pero pueden existir segmentos sociales que sí pueden tener una reacción bastante fuerte, ¿no? Por ejemplo, en el Alto hay una suerte de recomposición de las juntas vecinales, está la Central Obrera Regional, están también los propios transportistas que están viendo que esta medida puede perjudicarles. ¿Y por qué puede perjudicarles? Porque las posibilidades en el Alto de subir los pasajes son menores que en la ciudad de La Paz. ¿Por qué razón? Porque eso sí va a tener una resistencia vecinal muy fuerte. Entonces puede darse que en el Alto se tenga un foco de movilización potente. Se puede tener un foco de movilización en Potosí, en Oruro, en Santa Cruz también puede darse. Entonces, yo creo que existe ese escenario de posibilidad. Ahora, también hay una cuestión muy interesante que plantea Manuel y yo creo que hay que ponerla en su justa dimensión, que puede ser que la lucha tampoco se defina en un horizonte temporal de días. O sea, esto puede extenderse por semanas porque evidentemente la siguiente semana ya es Navidad, Año Nuevo, etcétera, y podemos inaugurar una serie de luchas que pueden empezar en enero y puedan extenderse a lo largo del primer semestre, ¿no? ¿Por qué razón? Porque por un lado estamos viendo este intento de, de reinstaurar el neoliberalismo, pero también estamos viendo al interior del gobierno como una baja capacidad de comunicación. Es decir, no se explica con claridad qué establece el decreto. Tanto es así que, por ejemplo, se lo presenta como una medida para preservar el poder adquisitivo. Nadie le cree, ¿no es cierto? O sea, el decreto ya tiene un nombre y es gasolinazo, ¿no? Y toda la gente ya lo ha visto así, por un lado. Y por el otro lado, toda la gente ya ha asumido que este decreto va a hacer que sus condiciones de vida se deterioren. Y un poco la gente lo asume como una cuestión necesaria. Pero fíjense ustedes, ya están empezando también a resurgir algunos temas, ¿no? Por ejemplo, lo que se está pidiendo, y en cierto sentido el ministro de Economía ya ha admitido que se va a hacer algo así, es la reducción de los salarios, ¿no? Es decir, de un 50% que se baje el presidente, etcétera. Entonces puede ocurrir de que el gobierno dé una señal en ese sentido y evidentemente baje los salarios, lo cual tiene connotaciones complicadas al interior del propio gobierno, ¿no? Entonces,
todos estos elementos, desde mi punto de vista, son los que van a configurar no ya solo los siguientes días, sino las siguientes semanas, ¿no? Pero, de nuevo, yo insisto en que no importa tanto hacer el papel de adivinos, ¿no? Que está bien, que hay que tratar de ver por dónde va, ¿no? Sino, desde mi punto de vista, el punto central está en la organización, porque van a notar, incluso en los propios debates, que esto está a la orden del día, no solo para hablar, por ejemplo, de los compañeros choferes, la discusión que se quiere plantear con ellos tiene que ver con la revisión de la hoja de costos, ¿no es cierto? Y obviamente ahí no es pues que en el rubro del transporte todo sea gasolina, todo sea diésel, pero ahí es un planteamiento político. ¿Por qué razón? Porque según los cálculos que ha presentado el propio gobierno, únicamente el 30% de la hoja de costos, o sea, el 30% de los costos, corresponde a combustible. Entonces, ellos dicen, en el peor de los escenarios, debería incrementarse el pasaje en un 30%. Ahora, evidentemente, esto no se resuelve de una manera tan simple porque en el fondo los transportistas han estado enfrentando precios reprimidos durante mucho tiempo. Entonces va a ser muy difícil convencerlos de una línea contraria. Pero, de nuevo, insisto, el campo popular tiene que reorganizarse porque yo no creo que esta sea la única medida. Van a haber otras medidas y no creo que sean a favor de la población. Gracias. Les agradezco a los dos haber participado de este primer diálogo sobre sobre el 5503 y estaremos en contacto. Yo creo que esto merece muchos programas más de parte de Librería Subterránea y también para esclarecimiento de la gente que nos sigue. Agradecerle pues a Manuel y también a Jaime por esta participación en esta época en que se gusta regalar muchas cosas, invitarles a que compren libros de filosofía política como este de Lenin, de George Lukács, o sobre la historia de cómo se trató el tema del alcoholismo en los partidos marxistas en el siglo XX, un libro de cuentos de un autor nacional que es nuestro amigo Arturo Alarcón, o de poesía de nuestro estimado Bate Juan Carlos Ramiro Quiroga, o sobre antropología e historia de Collas de Coca María. En estas fiestas los invitamos, tanto a Jaime como a Manuel, a que pasen por la librería y se lleven. Y a todas las personas que nos ven, son precios bastante económicos y un buen regalo siempre es un libro. Librería Subterránea se encuentra en la avenida 6 de agosto, edificio Torres Ferrara, al lado de Derechos Humanos, del edificio de Derechos Humanos, en la planta baja, local 7. Para mayor referencia, a media cuadra más abajo del atrio de la Universidad Mayor de San Andrés. Estamos a partir de las 10:30 de la mañana hasta las 7 de la noche, de lunes a viernes, y el sábado de 10:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Y el 23 y el 24 estaremos hasta las 8 de la noche esperando a que nos visiten y se lleven un libro de regalo. Nuevamente, Jaime, ha sido un gusto conversar contigo. Hay muchos temas pendientes y por favor, dinos dónde está el dinero de la gestora. Está asegurado ese dinero, afortunadamente. Bueno, muchas gracias. Un saludo, Manuel. Gracias. Manuel, ha sido tenerte nuevamente en la trinchera y nos estamos viendo pronto con los tres y a ver si nos vemos este fin de año para hacer una evaluación en la librería y charlarnos un poco. A ustedes que nos han seguido, muchísimas gracias. Esto fue La Trinchera Extra en un domingo prenavideño para muchos y de mucha preocupación para los más. Gracias, buenas noches.